Buenas tardes, Magíster Catherine Sevilla, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca del tema de la década de los 50. Buenas tardes, Magíster Catherine Sevilla. A mí me tocó la información del Internet. El Internet es considerado una red global que ha sido utilizada hasta el máximo por todos. De inicios en 1950 hasta la actualidad, en donde se convirtió en una herramienta de primera necesidad. Le voy a indicar y les continúo. En 1950 nació el proyecto SAIS. Es un importante avance estadounidense en la década de 1950, porque fue el sistema informatizado de alerta temprana de detección de misiles. En 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1. En 1958 nace el primer módem Bell, que fue comercializado, y así se comienza la era comercial para los hogares, empresas grandes. En 1960 se crea unas redes conjuntas ya, o sea, ya son para la aviación, para grandes empresas, en 1960. En 1960 también se abre el proyecto Sabre, que es creado por IBM y American Airlines. En esta central crean los primeros 2000 terminales, que esto fue creado en Estados Unidos. De ahí, como tenemos la década, nos saltamos ya a cuando llegó a Ecuador. En 1991, por la empresa Intercom, crearon su primer nodo. Entonces, aquí tenemos que la infraestructura que tenemos, la nube de Internet, y que se reparte a todos los hogares. Las computadoras, lógicamente, el sistema Windows. Esto sería por mi parte. Gracias. El siguiente compañero, por favor. Mi nombre es Fernanda Perugacci. Yo le voy a hablar acerca de los discos de los años 50, que son los más conocidos, como Heart Leader de Richard, King of Blue de Davis y el Blue Jean de Vicent. Los instrumentos que ellos utilizaban fue el tambor, la trompeta, los trombones, el piano, la batería, las congas y las maracas. Gracias. Buenas tardes, magíster, compañeros. Mi nombre es Jorge Venegas y voy a hablar acerca de la música de la década de los 50. En esta década se caracteriza por los nuevos avances tecnológicos. La radio ya se había introducido en la mayoría de los hogares. En esta década se dio el nacimiento del rock and roll. El locutor Alan Freed en 1952 fue el primero que utilizó este término para describir este nuevo estilo musical. Elvis Presley fue el rey del rock y el máximo representante de la música de esta década. En lo concerniente al Ecuador, hubo una gran difusión radial de pasillos. El pasacalle alcanzó su esplendor. Esta época puede considerarse como la época de oro de la música ecuatoriana. El máximo representante del pasillo ecuatoriano de los años 50 es Julio Jaramillo, cuyas canciones siguen sonando hasta la actualidad. Gracias. Buenas tardes, magíster Catherine Sevilla y compañeros. A mí me tocó de la ilustración. La ilustración se denomina un dibujo, estampa o grabado que adorna un documento o un texto o un escrito detallado. Este se complementa por medio de dibujos, puede ser en caricaturas, en mosaicos religiosos, reproducir también imágenes pintorescas y rupestres medievales.
Esta ilustración en el Código Vito-Bonicenses de 1550, la ilustración se inicia con el nacimiento de la imprenta, como la invasión de la imprenta en el golpe de la muerte de los manuscritos. Los miniaturistas se dedicaron a ilustrar las composiciones de rúbricas, eliminando las iniciales de los márgenes, de los que hoy son llamados incalculables. Aquí tenemos un ejemplo de ilustración que es por la revista Vogue y un detallado de un libro que se llama Porces Luxury. Muchas gracias. Personajes influyentes. Manuela Sáenz fue una patriota quiteña conocida como la libertadora del Libertador. También fue una de las compañeras sentimental de Simón Bolívar y también es una de las primeras en defender los derechos de la mujer. Otra protagonista es Manuela de la Santa Cruz y Espejo. Ella fue conocida como hizo la independencia de Ecuador, y el médico y dispensador de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Otra protagonista es Ana de Peralta, que ella fue nacida en Huachi, en provincia de Ambato. Ana de Peralta fue una feminista ecuatoriana que encabezó una gran protesta contra la cédula real de 1752. Mariana de Jesús fue como Ana de Paredes Flores, fue la primera ecuatoriana de la Iglesia Católica. Fue la que dio la vida, fue la que demostró la Iglesia Católica en los terremotos de Quito. Falleció de 20 años y fue considerada como la primera santa ecuatoriana y la patriota del país. Rosa Cabeza de Vaca. Rosa Cabeza de Vaca fue la primera que se graduó en bachilleratos del colegio, en Mejía. Fue la que estudió en un colegio solo de hombres, porque era la época donde no se prohíban que los estudios a las mujeres. Hermendina Urbina fue la primera mujer ecuatoriana y sudamericana que obtuvo la licencia de piloto. Fue la organizadora más grande de las mujeres de piloto en Norteamérica y murió a los 102 años. Matilde Hidalgo y Ponce fue la primera graduada de medicina, fue la primera mujer que votó y administradora pública de Loja en cargo de la Diputación de Sucre. Muchas gracias. Mi nombre es Kotakachi Sheila y yo les voy a dar a conocer sobre la ropa de la época de los 50. Bueno, las mujeres en estos años se volvieron a preocuparse por su belleza, por la estética y por su forma de vestirse para poderse ver más elegantes. Las vestimentas que usaban las mujeres eran las siguientes. Usaban vestidos ceñidos hacia la cintura. Usaban faldas, estas tenían que estar debajo de las rodillas. Usaban zapatos de tacones, especialmente tenían que ser negros porque era la moda de esa época. Usaban pendientes, manillas, collares, carteras y utilizaban guantes, especialmente negros. También no faltaba el atuendo que es una gorra o un pañuelo para poderse ver más elegantes. Ahora, la vestimenta de los hombres es la siguiente. Los hombres vestían de pantalón, se les conocía como pantalón campana. Eran los pantalones largos y de basta ancha. También utilizaban sombreros, utilizaban camisas que eran muy elegantes, utilizaban corbatas, utilizaban zapatos con tacones bajos, especialmente de color negro, que era la moda de esa época. Y utilizaban sacos haciéndose terno con el pantalón.
Bueno, la diferencia de la época de los 50 hasta hoy en día es la siguiente. Ha ido cambiando mucho la vestimenta desde esa época hasta hoy en día. Hoy en día ya no se visten como se vestían en la época de los 50. Ha cambiado drásticamente la vestimenta de esa época. Ya no hemos visto a mujeres que se visten con faldas, así de forma muy elegante, tampoco a los hombres. Solo se visten de forma ocasionalmente para eventos y ahora se visten con ropas casuales. Muchas gracias. Buenas tardes, Magíster Caterina Sevilla. Yo les voy a hablar sobre cómo era la vida en los 50. Los que fueron jóvenes en los 50, la adolescencia ideal, crearon lo que se ha dado en llamar la cultura adolescente. Esta incluye la música, diferentes estilos de vestir, espacios para encontrarse, normas a veces muy rígidas que determinan el aspecto físico y la posibilidad de acceso a algunos lugares bailables. Esta cultura adolescente fue creciendo y compitiendo con fuerza contra la cultura adulta, aquella de la escuela y el trabajo, aunque no tuvo mucho éxito porque hasta una década más tarde, en el año 1954, marcó la llegada del primer televisor a color electrónico que llegó al mercado. Gracias a esto y a las radios, importantes estrellas como Elvis Presley marcaron el comienzo de una nueva generación de jóvenes y de adultos y que tal vez hasta el día de hoy sus legados siguen. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Diego Alejandro Hernández Criollo y voy a hablar sobre el tema notas periodísticas. Los diarios y revistas más representativos de la época de los años 50 en nuestro país son el diario El Comercio, el diario Última Hora, el diario El Telégrafo, revista Tipus, revista Actio. A continuación voy a leer el fragmento de noticias que se publicaron en estos años. El diario El Telégrafo. En 1951, febrero 17, se han creado en Ambato las fiestas de las flores de las frutas. Martes 23, muere en Nueva York el expresidente Dr. Alfredo Baquerizo Moreno. Octubre 9, el Congreso de la República expide el decreto de la declaración al poeta guayaquileño Pablo Janín Bambela Yustren, cantor de la patria. Noviembre 8, creación del Cantón Paján de la provincia de Manabí. Diciembre 7, gracias a las gestiones del doctor Juan Tan Marengo, se funda la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca. Revista Atrio. En 1958, en febrero 14, fundación definitiva de Coca o Puerto Francisco de Orellana en la provincia de Sucumbíos. Abril 10, se crea la autoridad portuaria en Guayaquil. Mayo 2, muere en Guayaquil comandante Rafael Morán Valverde, era del combate naval de Jambelí. Creación de la parroquia 10 de agosto, provincia de Manabí. Muchas gracias, compañeros.